Bueno, un cordial saludo para todos, para todas. Vamos a comenzar a realizar las observaciones sobre sus propuestas de diseño y diagramación de esta cartilla. Entonces, una consideración general para todos, ¿listo? Antes de iniciar, estuve revisando los diseños y la idea es que las tablas sean diseñadas por ustedes, construidas por ustedes. En algunos casos se están escaneando tablas y se insertan o las bajan de internet y se insertan dentro del plegable, dentro de la cartilla, perdón. Entonces revisaré pues ya en la entrega final con el archivo InDesign que las tablas efectivamente no sean fotos. De hecho hay algunas que son bastante notorias porque se notan pixeladas, que no sean fotos sino que realmente estén hechas por ustedes. En el caso de algunas personas, no todos recurrieron a eso, ¿no? Algunos sí las hicieron. Bueno, vamos con JSON. El grupo de JSON, ¿no? Muy interesante, muy buen diseño de portada de esa cartilla. Realmente con esta portada, Alcaldía Mayor de Bogotá, no haría ninguna modificación. Me parece bastante bueno el trabajo, incluso el recorte que hicieron y todo esto, se nota que le dedicaron bastante tiempo y es muy buen diseño. Me parece bastante interesante. La contraportada también va bastante bien. En la parte informativa creo que hay una buena elección tipográfica. Por aquí pues sucedía lo mismo. En la portada hay muy buen manejo con respecto a los logotipos, muy bien organizados. De pronto hay que revisar el que estén aquí completamente alineados por la izquierda, que se nota que aquí hay menos espacio que a este lado. Listo, es un pequeño detalle, yo diría que bastante bien. Muy bien con respecto al manejo pues de títulos, buen tamaño, ¿cierto? Sin embargo, para el texto corrido, es decir el tamaño de la tipografía es muy grande. Listo, como ya hemos comentado, desde incluso los plegables, la idea de este texto es que esté entre los 11 y máximo 12 puntos. Listo. Por lo tanto, pues este texto es bastante grande. Se ve muy desproporcionado. Listo. En el momento en el que bajen a ese tamaño indicado, pues muy seguramente les va a sobrar espacio, tendrían que recurrir a más información, posiblemente incluso utilizar alguna otra ilustración o fotografía, en fin. Se maneja márgenes que no necesariamente están bien hechas. Fíjense que más o menos esta es la mitad, creo que es incluso por acá, por donde marcan este rectángulo sangrado. Entonces, este espacio es menor que este. La idea es que sean iguales o en su defecto el de la izquierda, o realmente se llama exterior, margen exterior, sea menor que este. Generalmente se trabajan iguales. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí la diferencia es bastante grande en las márgenes. Lo mismo acá. ¿Listo? Fíjense que aquí pareciera ser que sí, casi son iguales, pero aquí no está pasando lo mismo. Entonces hay que revisar eso. Este título debería tener un mejor manejo. ¿Listo? Pareciera ser que este definitivamente es más importante. La sombra está muy pesada
idealmente quitar esos contornos negros de los rectángulos porque no nos hace ver bien. La paginación debe ser pues algo más interesante. Ese círculo allí amarillo realmente pues no es el mejor manejo. La paginación para el cuerpo izquierdo debe estar a este lado, así como esta está en este lado. En el cuerpo derecho, en el cuerpo izquierdo debe estar en la esquina opuesta, no hacia donde se hace el doblez o grafado. De pronto hacer algo más interesante que el círculo, o quizás cambiar el color de círculo. ¿Listo? De pronto por el hecho de el amarillo, porque estamos haciendo algo, o con respecto a la temática, podría ser, pero en ese caso un amarillo un poquito más quemado, que no se pierda tanto sobre el fondo blanco. Ojo con la ortografía, que no se revisa. Hay que tener cuidado también con el espacio entre párrafos, debería ser un poquito menos. Obviamente cuando cambien el tamaño y todo eso, pues habrá que revisar eso también. El interlineado me parece que podría ser, yo le quitaría un poquito de interlineado, de espacio entre líneas, aparte de lo que ya hablamos de tamaño. Ojo con las márgenes, con el grafado. Si él va por acá, quizás aquí no habría la suficiente distancia. ¿Listo? Ojo con esas sombras que están muy pesadas, deberían ser un poquito más tenues. En este caso, por ejemplo, este bocadillo debería ser un poquito más ancho para que ese son suba y no quede así solo, que realmente no se ve bien. Buen espacio aquí a la derecha. Aquí ya no hay espacio, ni por la derecha, ni por arriba, ni por abajo. ¿Listo? Interiormente de ese texto a esa forma. Incluso el interlineado también es mucho. Incluso la tipografía debería bajar un poquito de tamaño. Lo mismo el rectángulo negro, quitarle ese contorno, bajarle la sombra. ¿Listo? Aquí se siente desorganizado el texto. La idea es que estas segundas líneas queden alineadas con la primera. Bueno, y ya hablamos del texto corrido, ¿no? Con respecto a estos elementos, interiormente debe existir aire por arriba, por el lado izquierdo, por el derecho, por abajo. Algo similar a lo que está sucediendo, por ejemplo, en este. Por arriba y por abajo está bien, por la izquierda y por la derecha no hay espacio. De todos modos, el texto habría que revisar que estuviera entre los 11 y 12 puntos, ¿no? Ahí se siente que está muy grande, viéndolo al 100%. Y además de eso se siente que falta información. Aquí también se siente que definitivamente falta algo de información, ¿cierto? Por ejemplo aquí, radio, no sé, con alguna denominación, pilas, linterna o exploradora, ¿listo? Extintor, no sé de qué capacidad, en fin. Complementar un poco este diseño de la página derecha porque es bastante bueno. También bueno lo que está pasando acá, pero cuando baje de tamaño y todo eso, pues se va a sentir más vacío de lo que se está sintiendo en este momento. Fíjense que aquí sí los rectángulos los dejan sin el contorno negro, igual acá, igual acá. Las sombras un poco pesadas, como ya dijimos. Bajar tamaño, bajar un poquito interlineado, aunque esta se ve un poco distinta, ¿no?
Estos bocadillos generalmente pueden tener un poquito menos de tamaño de los 11 o 12 puntos. Listo, del texto corrido. Esto está muy bien organizado. Bueno, puede ser el denominado triángulo de vida. Tener cuidado con el grafado, con las márgenes internas y las externas. ¿Listo? Esto va bien. Diría que esas viñetas son un poco grandes, podrían ser un poquito más pequeñas. Fíjense que aquí el tamaño pareciera ser que de todos modos habría que revisarlo. Si está entre los 11 y 12 puntos, aquí ya se nota que está mucho más grande. Listo, pero en términos generales es bastante interesante la propuesta. Va bastante bien. Puede mejorar mucho, pero va bastante bien. El grupo de Cristian Julián. Hay que quitar ese contorno negro. Listo. Revisar si sería adecuado ese manejo tipográfico, ¿cierto? Porque se ve muy apretada la letra. Incluso pareciera que este texto de aquí abajo es más importante que el de arriba, cuando debería ser al contrario. Este debería ser el más importante y este, ¿cierto?, a un segundo plano, sin que desaparezca o pierda importancia, pues enorme, pero este debería ser más importante. Quizás este podría bajar un poquito de tamaño e incluso esta tipografía podría ser la que se maneje aquí arriba o buscar otra. ¿Listo? Sería importante manejar aquí, por ejemplo, logotipos, URL, alguna parte informativa. ¿Listo? Porque no hay ningún elemento allí. Logotipos de quienes patrocinan o una URL donde uno puede entrar a profundizar información. Se siente de todos modos mucho vacío. Incluso estos elementos podrían ir un poco más arriba, los tres, y ahí se abriría espacio para manejar eso. Aquí en la contraportada, bien por la tabla, pero se podría, por ejemplo, llegar a subir un poco y agregar más información, ¿no? Quizás direcciones o una dirección, teléfonos de quienes están organizando, por ejemplo, o están detrás de esta cartilla informativa. Esto de desastres naturales. Tiene que haber alguien o algunas entidades, o quizás sea una sola, quienes estén detrás de este plegable informativo. Hacia la parte interior veo cosas muy positivas, muy buen manejo de diseño. Tenemos un problema, y es que aquí en la mitad, digamos, creo que incluso está en la mitad, aquí donde va este rectángulo donde comienza, creo que ahí va el grafado. ¿Listo? Entonces fíjense que no se está dejando suficiente margen interior. Aquí se deja mucho y aquí prácticamente no se deja nada. O sea que el texto va a llegar casi hasta donde se dobla o donde se grafa la cartilla. Aquí pues está sucediendo lo mismo. O sea que hay que revisar las márgenes. Generalmente se trabajan iguales, la externa y la interna. ¿Qué tendrían que hacer? Pues cuadrar que sean iguales y empezar a correr los textos. Realmente no es mucho, y va a quedar muchísimo mejor. El texto, con respecto al texto corrido, hay que tener en cuenta que esté entre los 11 y 12 puntos. ¿Listo? Yo creería que aquí definitivamente está un poquito más grande.
del tamaño que debería ser. Incluso si lo vimos al 100% se ve grande. ¿Listo? Creería que puede estar entre los 14 y 15 puntos y la idea es que esté entre 11 y 12. ¿Listo? Bueno, esto, lo de los títulos, pues sí, eso es un manejo siempre muy libre. Me parece que es una buena tipografía para títulos. Esta es muy buena para textos corridos. Interesante lo que se está haciendo en términos generales. Hay algunas cositas por revisar, ¿no? Por ejemplo, esto deberían tratar de que no pase, que queden sílabas solas por ahí terminando un párrafo. Nevado del Ruiz debería tener un mejor manejo de color, incluso una fotografía un poco más grande, más impactante, porque sobra espacio. Hay espacio para poderlo manejar. Listo. Habría que paginar, ¿no? No están paginando. Aquí lo mismo, las mismas observaciones anteriores, tamaños de tipografía, las márgenes, revisarlas, espacios que están sobrando. Obviamente hay que revisar primero cómo iría la paginación, en dónde. De hecho podrían agregar una cornisa para hacerlo más interesante, ese diseño. Desastres naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí una cornisa que diga desastres naturales y en la parte derecha que diga la tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra, por ejemplo. Y con esa cornisa, ¿cierto? Con ese pequeño, un texto pequeñito, ¿cierto? Quizás con una línea debajo que va de lado a lado, de acuerdo a las márgenes. Luego se deja espacio y ahí sí comienza el título. Luego en la parte de abajo va la paginación. Esas son sugerencias. Ustedes revisan si adoptan el tema de cornisas o no, pero por ejemplo lo de paginación sí es necesario. Una vez determinado eso, si van cornisas, si va paginación, ahí sí pueden mirar tamaños de las fotos, ¿no? Bien por el manejo de sombras, por ejemplo, pero hay que adecuar un poco más el espacio, ¿no? Aquí se podría dejar un poquito más de espacio para que esto baje y se aproveche más. Esto va bien. Son en general las mismas observaciones. Creo que el diseño va bastante bien. Por aquí ya se les olvidó el tema de las sombras en las fotos. En términos generales veo bien el manejo de tablas. Por aquí este título ya se ve muy raro, se ve muy apretado. Aparece con una tipografía que al parecer no se ha manejado. Hacen caber todo en una sola línea, no se ve realmente bien. Estos rectángulos, no hay necesidad de que lleven ese contorno gris, es mejor sin ese contorno. Listo. Mirar el tema de márgenes, como ya se comentó. Por lo demás bastante bien. Listo. Bueno, vamos con el grupo de Mayerly. La idea es que aparezca portada y contraportada, aun cuando también puede pasar que aquí se vea portada y al final contraportada, pero de todos modos las páginas internas sí se deben ver las dos al tiempo, izquierda y derecha. Desastres naturales. Este texto debería estar a dos líneas, que son cómo actuar
antes. Entonces repito, ¿qué son? Coma, cómo actuar antes y nueva línea, durante y después. ¿Listo? Eso para que no se extienda tanto y se lea realmente pues mucho mejor. Hay que revisar siempre cómo se hacen los cortes de un texto. Este punto sale, no es necesario. Diría que el manejo tipográfico puede ser, ¿listo? Creo que se podría buscar una mejor tipografía, más gruesa, más impactante. En el caso de este título, de este cabezote, también se podría utilizar una tipografía que permita mucho más protagonismo, más potencia. El color hace que se pierda mucho con respecto al fondo. No es ideal manejar contorno en las tipografías. Es mejor dejar el contorno transparente y utilizar, por ejemplo, para destacar una sombra bien manejada y una buena elección tipográfica, porque en este caso la tipografía es muy delgada y eso no le da fuerza o potencia al título. Tiene mucho espacio entre líneas, debería ser un poco menos para que se dé más aire o respiro con respecto a la ilustración. Esto va bien. Hay que tener cuidado porque se está viendo todo este contorno negro del rectángulo, lo cual pues no debe pasar porque no se ve bien. Este rectángulo podría ser un poco más amplio por abajo, por la izquierda, para que la ilustración se sienta cómoda y no tan apretada porque no hay respiros. ¿Listo? Se hace muy ceñido. No hay revisión de ortografía. Lo mismo está pasando en la portada. Perdón. Es un buen manejo de tamaño del texto corrido, de títulos, de diagramación en general. Debería existir paginación. Listo. Algo interesante aquí abajo para hacer la paginación, por ejemplo. Deberían verse las dos caras al tiempo, ¿no? Cuerpo izquierdo y cuerpo derecho. Diría que en términos generales esta parte va bien. Los textos están muy lejos de las viñetas. Aquí no se está manejando espacio de este título a las fotografías, se siente muy apretado. Aquí se fue un espacio. Puede ser. Bien. Aquí no hay ortografía. Esto va bien. No creería que sea muy bien el manejo de color aquí con este verde. Aquí este texto se pierde un poco con respecto al fondo. De pronto manejar, por ejemplo, una sombra. Incluso esta podría ser la tipografía que se manejara arriba en la carátula. Debería existir algún manejo de estos logotipos, por ejemplo, también
aquí hay mucho espacio y aquí no quedó nada. ¿Listo? Debería repartirse mejor el espacio por arriba y por abajo, quitar ese contorno negro, tanto este rectángulo gigante de fondo como de este, mirar algunos elementos informativos, ¿no? Dirección, teléfonos, en fin. Quizás esos logotipos también podrían estar siendo parte de la portada, ¿no? No solamente la contraportada, pero mirando tamaños más pequeños, más adecuados. Que yo había hecho un rectángulo acá sin querer y se ve interesante, ¿no? Mirar cómo se pueden apropiar esos logos. Quizás esa tipografía pueda ser la que esté aquí, en fin. Bien, esas son las observaciones entonces con respecto a tu propuesta, o la propuesta de ustedes mejor. Vamos con el grupo de Nicolás. Esta cornisa en una portada no se utiliza siempre hacia la parte interior. ¿Listo? Tampoco se pagina. Se ve rarísimo que esto no se vea completamente hasta el borde, este rectángulo, por izquierda y derecha. Esto va bien, pero por ejemplo pues se podría agregar abajo quizás logotipos de quienes están detrás de esta cartilla informativa. Se podría revisar además, de hecho quitando la cornisa, esto podría subir un poco. Muy seguramente ahí habría espacio para logotipos, ¿cierto? Destacar un poco esto como tres elementos diferentes, ¿no? Una URL, un sitio web, quizás el logotipo de Facebook y la dirección, el logotipo de Twitter y la dirección, con tamaños adecuados, pequeños, moderados, y como les digo, pues no se hace paginación. Aquí sí va bien la cornisa, incluso lo mencionaba otro grupo hace un momento, y la paginación bien. Si esto es un título, ¿cierto? O un subtítulo, debería tener un manejo distinto al texto corrido. El texto corrido va bien, es una buena tipografía, un buen tamaño. Lo que veo es que se desperdicia mucho espacio por la parte de abajo. No, la parte interior no puede tener exactamente el mismo diseño de la portada. ¿Listo? Debería tener un diseño diferente. Y tabla, texto. Ojo, después de cada párrafo hay hay un espacio, ¿no? Y por acá ya no se está manejando el espacio después de párrafos, que vaya todo saturado. Bien por el manejo de fotos con un marco interesante, pero hay que terminar de aprovechar el espacio. Esto también va bastante bien. Hay que tener cuidado con el tema de márgenes. Aquí dejan una margen y aquí hay una completamente diferente. ¿Listo? Cuando deberían ser iguales. Aquí hay una margen y aquí hay otra diferente. Lo que les digo, falta manejo para los títulos. Incluso siguen habiendo títulos, pero que todos están al mismo tamaño del texto corrido. De hecho hay manejos de títulos principales y a veces vienen unos títulos que son secundarios, ¿no? Estos, por ejemplo, parecieran ser dos principales y estos secundarios. Las mismas observaciones
no el mismo diseño de fondo. Ojo con los títulos, ojo con los subtítulos, con el espacio entre párrafos, con aprovechar más los espacios, ¿cierto? No se siente que existan títulos. Aquí a esta le pasó algo raro, esta tabla. Se siente que falta manejo de espacio, sobran cantidades de espacio. Aquí extrañamente se tenía una tipografía y aquí ya pasamos a otra diferente para el texto corrido. El mismo tema de los títulos. Aquí esta foto se alarga mucho, se desproporciona. No tiene por qué llegar hasta arriba, hasta la cornisa. Esto puede ir bien, como es la contraportada, ¿cierto? No debería llevar cornisa. Este apoya tiene que sentirse un poco más, no porque cambie de tamaño, sino por ejemplo una negrilla, una mejor tipografía. Sacar ese contorno de ahí, ese contorno negro, no se pagina. Organizar mucho mejor esos logotipos, se sienten un poco desorganizados. Listo, esas serían las observaciones con el grupo de Nicolás, pero diría que vamos bastante bien. Con Ancísar, lo mismo. Aquí no se ve quién está detrás de la cartilla informativa. Podrían existir alguno o algunos logotipos, una URL para profundizar información, por ejemplo. En fin. Esto va bien. Podría ubicarse esto más abajo, un poco más abajo, de tal manera que quede espacio con respecto al texto, porque no está quedando prácticamente nada. Listo. Entonces ese texto junto con paginación y este elemento inferior podrían ir más abajo y de esa manera podría quedar realmente espacio, respiro para el texto. Manejar un poquito más de espacio con respecto a la fotografía para el comienzo de esos textos. Un poquito menos de espacio entre párrafos, hay mucho. Esto es, y se habló de esto en un encuentro sincrónico, no debe pasar que existan viudas y huérfanas. Las mismas observaciones. De hecho, deben aparecer las dos páginas enfrentadas, no una por una. Izquierda y derecha deben aparecer al tiempo. Debe aparecer o debe haber un poco más de espacio entre este elemento de paginación y el texto. O sea, el texto debería ir un poco más arriba para abrir espacio acá. Igual aquí. Esto va bien, pero se empieza a manejar esto que también habíamos dicho, perdón, en un encuentro sincrónico que no se debería manejar. Sílabas en una última línea de un párrafo, no debe suceder. Igual hay un poco de espacio grande entre párrafos, debería ser un poquito menos. Como ya se habló de los textos corridos, ahí está sucediendo lo mismo. Igual es buena propuesta esta que se está haciendo.
La foto queda muy abajo. Pareciera que hay como una línea aquí de contorno, pero no se ve, queda perdida. Las mismas observaciones. Debería existir un poquito más de espacio entre texto y ese título. Por acá también se siente que hay mucho desperdicio de espacio por arriba, o no sé si es porque aquí hay una línea que casi desaparece, que no se siente. Creo que vaya mucho manejo de foto y un texto. Creo que esta página se podría aprovechar mucho más. Yo diría que claramente esta tabla es más tomada que construida. Aquí se siente que falta propuesta de diseño, mucho espacio blanco, sin algún elemento. Aquí pasa lo mismo. Aquí no hay espacio entre el texto y el título, y de hecho las columnas no están alineadas. Y en la contraportada es demasiado simple. Creería que debería existir allí algún manejo informativo, reitero, de quienes están detrás de la cartilla, de logotipos, quizás números de teléfono, quizás dirección, quizás URL, en fin, pero darle realmente más sentido a esa contraportada de la cartilla. Vamos con Oscar Giovanni Díaz, el grupo de Oscar. Bueno, en primera instancia creería, pero no estoy seguro. Venga, miramos acá. Bueno, parece que sí. Pareciera que esta es la portada y esta es la contraportada de la cartilla. Pareciera. Sin embargo, pues la idea no es utilizar esos fondos como con esa cantidad de efectos extraños que realmente no la hacen ver para nada bien. Se agrega una ilustración allá con ese fondo blanco que tampoco la hace ver bien sobre fondo negro o gris. Definitivamente esto para el plegable por allá de Halloween se veía bien, pero aquí ya no es para nada una buena opción. Estamos hablando de una cartilla informativa seria. La tipografía no es para esta temática definitivamente, menos con todos esos efectos que agregan en ella. No existe algún logotipo o logotipos de quienes están patrocinando esta cartilla, quienes están detrás de todo esto. Una URL informativa, si esta es la contraportada, logotipos, quizás dirección, teléfonos. Reitero, muchos efectos, cantidades de efectos sobre las tipografías. Quizás por ejemplo acá para el título pueda ser viable, pero con ese fondo definitivamente no se ve bien, y ya dijimos que esta tipografía no, ni efectos ni nada de eso. Aquí hay mucho manejo de colores allí.
que no, definitivamente no se ve para nada bien. Aquí definitivamente pues no se entiende porque aparecen 4 cuerpos al tiempo. El único grupo que hizo eso. Deberían aparecer únicamente página izquierda y derecha, como si fuera una cartilla, tal cual. Y luego, digamos en ese caso, supongamos que esta es portada y que esta es contraportada. Entonces página izquierda y derecha, y si bajamos página izquierda y derecha, y así sucesivamente. Esos fondos definitivamente no, ni las tipografías. Por ahí se ve que hicieron el manejo de tablas, pero le agregan mucha cantidad de colores a los textos. Quizás efectos en estos títulos podría ser, pero hay que revisar que por ejemplo esta tipografía definitivamente no. El texto corrido debe estar entre los 11 y los 12 puntos. Mirar las márgenes, mirar justificar los textos. Aquí vuelven y aparecen otras 4 páginas como si eso fuese como un plegable para abrir en 4 cuerpos. Es una cartilla. Reitero, fueron pues hasta el momento los únicos que lo hicieron así. Entonces hay que replantear totalmente eso. Y pues en vista de que cambiaría el fondo, que cambiarían las tipografías, en fin, y tamaños, pues eso va a cambiar muchísimo, o tendría que cambiar radicalmente la propuesta. Aquí sí vuelven y aparecen 2, o sea, no entiendo realmente cómo por aquí aparecen 4 y luego aquí aparecen 2. Creo que hay que darle un giro 100% a esa cartilla. Miremos entonces ahora con el grupo de María Carolina. Puede ser, sin embargo no hay revisión de ortografía. Me parece interesante el fondo. El recorte le falta mucha calidad. Esto incluso por acá se nota mucho. Le falta calidad a ese recorte. Prevención, esto debería estar más arriba. Prevención de, ¿cierto? Y luego inundaciones y deslizamientos debería tener un poco más de tamaño, más de impacto. Están prácticamente al mismo nivel. Se siente muy sola la portada de esa cartilla. No hay un logotipo o unos logotipos de quienes están detrás de esta cartilla informativa, de su generación e impresión y todo eso. De pronto una URL informativa, en fin, darle más sentido a esa portada. Páginas completamente blancas, sin ninguna propuesta adicional de diseño. No se maneja realmente bien el espacio. Interesante esto, a manera de cornisa en la parte inferior con la paginación, eso sí me parece bastante bueno. Sin embargo, no hay ningún elemento de diseño, algo que una las 2 páginas, por ejemplo, qué sé yo, algún tipo de rectángulo, por ejemplo, que una las 2 páginas, con un manejo de color, en fin. Obviamente se comienza muy abajo, se desperdicia todo este espacio de arriba y claramente abajo ya se siente completamente apretado, no hay espacio, todo termina ya encima de estos textos. No hay manejo realmente apropiado para los títulos, se cambia de tamaño,
pero no es una tipografía realmente adecuada para títulos. Se asemeja incluso mucho a la de texto corrido en algunos aspectos. No se le da manejo realmente a los títulos. El texto corrido es una tipografía muy gruesa, está muy grande también, debería estar entre los 11 y 12 puntos. Y además de eso, como les decía, interesante las ilustraciones y todo eso, la disposición que hacen de fotos y textos, pero llegan muy hasta abajo, no dejan respiros. Cuando esto cambie a 11-12 puntos, pues les va a consumir menos espacio, van a necesitar más textos, ¿cierto? Quizás imágenes un poco más grandes o más imágenes, ahí tendrían que revisar cuál sería la mejor opción. Sobra una cantidad de espacio por arriba, por abajo, lo mismo. En sí son las mismas observaciones para el resto de la cartilla. Manejo de tamaño de la tipografía no es adecuada porque se ve como si estuviera en negrilla, es muy gruesa. Listo, hay que buscar otra y cambiar el tamaño, no hay espacio entre párrafos, muy lejos los textos de las viñetas, en ninguna parte hay espacio entre párrafos. El desperdicio de espacio, hay que buscar más textos, buscar incluso, si es necesario, ilustraciones, fotografías, pero no necesariamente es como va a haber más espacio, entonces llenar de fotos y el mínimo de texto. Hay que revisar eso. Las mismas observaciones. ¿Listo? En la contraportada pareciera ser entonces que compensar es el que hace la cartilla, ¿cierto? Estos nombres aquí se sienten muy perdidos, hay que darle más sentido a esa contraportada con respecto a unos datos informativos, por ejemplo, de contacto, de profundización de información, como les decía, para la portada, por ejemplo. En fin, esas serían las observaciones para el grupo de Carolina. Bueno, muy bien, quedo pendiente de sus entregas finales. Tengan presente la fecha porque ya se termina el módulo y no hay plazos pues adicionales. Bien, feliz fin de semana, seguimos en contacto. Creería que en términos generales hay muy buenas cartillas, todavía pueden mejorar bastante en algunos casos, pero hay cosas bastante interesantes y significativas. Listo, quedó pendiente de sus entregas finales.